Les damos la bienvenida a nuestro webinar Finiquitos y Liquidaciones, que será impartido por Diego Ramírez, quien es nuestro gerente payroll en Grupo Helping. Comenzamos, Diego. Y gracias. Buen día a todos. Gracias por su tiempo. Qué bueno verlos una vez más. El día de hoy vamos a tener un webinar informativo sobre finiquitos y liquidaciones. ¿Cómo lo estamos haciendo? Vamos a hablar de unos cambios que vamos a tener a futuro y para estos cambios, qué es lo que necesitamos y qué necesitamos realmente analizar, ¿no? Entrando en materia, pues realmente, ¿qué es un finiquito? Un finiquito, pues realmente es terminar una relación de trabajo por, así convenirlo por parte del trabajador. Y una liquidación es, en materia laboral, prácticamente rescindir un contrato, probablemente de una persona, del trabajador, donde ya no se requiere su trabajo o su puesto de trabajo ya no tiene la continuidad que le da certeza jurídica al contrato de la relación de trabajo, o simplemente por así convenir de la empresa, pues ya no es necesario la materialidad del trabajador, ¿no? Para dar un ejemplo más resumido y le vamos a meter un poquito de variante, vamos a meter un ejemplo. Cuando, todo el mundo lo sabemos, cuando existe una relación de trabajo a través de un contrato, está el ligue de la relación de trabajo, ¿no? Y llega una persona, un trabajador, al área de recursos humanos y le dice, oye, ¿sabes qué? Por así como en mis intereses, vengo a presentarte mi renuncia voluntaria. Entonces presentan la renuncia voluntaria y eso se toma como, bueno, tú estás renunciando, trabajador, al patrón, voy a darte un finiquito, ¿no? Para cerrar la relación de trabajo, y el finiquito regularmente se compone de pasivos laborales. Pasivos laborales se integran de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. El ejemplo número 2, pues es la liquidación. Esta es cuando la empresa se acerca al trabajador y le dice, oye, realmente ya no ocupamos tus servicios, no hay un justificante para terminar la relación de trabajo, simplemente la empresa ya no ocupa tus servicios y entonces vamos a terminar la relación de trabajo. ¿Cómo se termina? Pues dándole una liquidación. Todo el mundo pensaría que la liquidación se compone de pasivos laborales, 3 meses de salario y muy probablemente los 20 días por año, ¿no? La prima de antigüedad. Vamos a ir viendo esos conceptos. No necesariamente se tiene que pagar todo y no necesariamente la liquidación se compone de eso. Hay una parte que es una liquidación y hay otra parte que es una liquidación constitucional, ¿no? Pero ahora vamos a ponerle un poco más de una variante más. ¿Qué pasaría si tú como una persona de recursos humanos, estás en tu escritorio y eres el representante de recursos humanos o eres la persona representante de las relaciones laborales dentro de tu centro de trabajo, ¿no? Y llega un trabajador y el trabajador te dice, ¿sabes qué? Quiero renunciar y vengo a presentar mi renuncia. Y pues tú le das el formato y le dices, bueno, pues lléname este formatito y renunciaste, ¿no? Pero haces una pequeña indagación de por qué la persona está renunciando. Entonces, te enteras o la persona te comenta que está renunciando porque en la línea de producción recibía hostigamiento laboral por parte de su supervisor, ¿no? Lo voy a dejar en hostigamiento laboral. El hostigamiento es muy amplio, todo el mundo lo sabemos. Puede ser que no le caía bien al supervisor, puede ser que el supervisor andaba atrás, el trabajador presionándolo. Se dan a veces situaciones donde el propio supervisor a veces no le cae bien a una persona, donde tiene preferencias y demás cosas, ¿no? Que no me voy a meter mucho al estudio de eso, pero por eso lo dejé muy, muy abierto en recibía hostigamiento, ¿no? Laboral. Bueno, en este ejemplo, ¿qué es lo que se tendría que pagar? ¿Realmente tendríamos que pagar aún a sabiendas de esto un finiquito? Porque la persona está renunciando derivado de un acto de hostigamiento laboral. ¿O tendríamos que realmente pagar una liquidación? Porque la persona no está renunciando por voluntad propia en sí,
sino está siendo ahorillada a renunciar por un tema propiamente del patrón. Y si nosotros nos metemos un tanto al estudio de la Ley Federal de Trabajo, artículo 47, donde te dice, oye, ¿sabes qué? Estas son las causas donde, patrón, tú puedes dar de baja a una persona sin responsabilidad para ti, es decir, la puedes dar de baja, le pagas finiquito y estas son los causales, ¿no? No tanto así, acordémonos que la ley también es proteccionista del trabajador. En el artículo 51 se mencionan los mismos requisitos que se mencionan en el artículo 47, pero a favor del trabajador, ¿no? Es decir, el trabajador te puede dar un aviso de rescisión de contrato, pues sí, sí lo puede hacer. Si el patrón lo puede hacer al trabajador, el trabajador a la empresa también lo puede hacer. ¿Cuál es el actuar? Pues bueno, el actuar es totalmente diferente. Cuando hay un aviso de rescisión, regularmente el patrón va y le da el aviso a la persona, va y lo lleva a la junta de conciliación, expiden pruebas y todo el proceso, ¿no? Cuando es viceversa, pues el trabajador se lo da a la empresa, esta lo puede recibir o no, mismo papel, no pasa nada, pero el trabajador va a la Secretaría del Trabajo y dice, oye, mira, o a la Junta Local, mira, aquí está mi aviso de rescisión, les estoy recibiendo el contrato a la empresa porque estoy recibiendo hostigamiento laboral por parte de mi supervisor. Fíjate, estoy recibiendo hostigamiento laboral por parte de mi supervisor, la empresa no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dejan la buena fe al trabajador y entonces la empresa tendría que demostrar todo lo contrario. Te dejan la carga de prueba, tendrías que demostrar todo lo contrario en términos de que estás recibiendo, que no estás haciendo hostigamiento laboral, ¿no? Recordemos que también tenemos encima la norma 35, donde nos habla de estrés, trastornos, burnout, de manera general. Y entonces todas estas situaciones pues sí están ya previstas, ¿no? En la Ley Federal de Trabajo en sus primeros artículos lo menciona muy claramente que es un acoso sexual, que es un hostigamiento sexual, por lo cual estos medios de defensa que ahora están abriendo, pues están abriendo mucho parteaguas en un tema muy sensible que antes se veía, pero no lo queríamos ver. ¿Y cómo era? Bueno, ya sé que en mi centro de trabajo las personas sufren de hostigamiento laboral, pero no estoy haciendo nada y lo estoy dejando así porque es un supervisor, porque así es el supervisor, ¿no? Pero ya cuando hablamos de que el trabajador puede rescindir contrato a la empresa de acuerdo a lo que se tutela en el artículo 51 Ley Federal de Trabajo, cuando hablamos de que el trabajador puede pedirte cierto tipo de indemnizaciones adicionales, lo vamos a ver más adelante, pero son adicionales a los 3 meses de salario, entonces ya no está tan padre hablar de un criterio de hostigamiento laboral o de que una persona te esté renunciando por un tema de hostigamiento laboral porque te va a salir más caro, ¿no? Eso, si es que el trabajador no también te demanda y exige el pago por la norma 35, que ahí estaríamos hablando de ya otras cosas de factores sociales que valdrían la pena cuantificarlas porque también la empresa se tendría que hacer responsable en el pago al trabajador, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de otras cosas que ya son adicionales a la liquidación, ¿no? Le tendrías que pagar una terapia, es que no lo sé. Le tendrías que pagar otra indemnización por el daño psicológico que le causaste con el hostigamiento, tal vez sí. Entonces, muy independiente de la multa que a ti te metan por no prever este tipo de situaciones. Se supone que ya con la entrada en vigor de la norma 35, acuérdate que vino en fases. La fase 1 que vino el año pasado, pues te dijo, bueno, solamente consulta, ve y sácame hasta aquí. La fase 2 ya es de, oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a implementar? Y si realmente lo estás implementando,
Muchas empresas lo que están haciendo es dejarlo en el papel y siguen con la vida normal, pero prácticamente esto es un cambio de cultura a nivel legal. Entonces la verdad es que sí hay por ahí unas prácticamente sentencias de pago si se quebrantan estas disposiciones, ¿no? También esto viene un poco aunado porque ya ahora a partir del 1 de noviembre, muchos de ustedes ya lo saben, probablemente ya lo han visto, ya se los han comentado. Nosotros les vamos a brindar más información de esto más adelante, pero a partir del 1 de noviembre ya viene un nuevo proceso en el término de las bajas, de cómo tratar las bajas, las desvinculaciones, cómo hacer los acuerdos con los trabajadores y demás, ¿no? En esta primera fase, la Secretaría de Trabajo, María Luisa Alcalde, ha estado trabajando mucho en sacar esto adelante, y a partir del 1 de noviembre son 7, 8 estados los primeros que van a empezar con esto nuevo en reforma de las bajas y el nuevo centro de conciliación y demás cosas. Entonces se viene un nuevo proceso que realmente va a afectar, dentro de lo que cabe, nuestra desvinculación. Ahora, todos los finiquitos, de por sí ya no los decía la ley, lo vamos a ver más adelante, todos los finiquitos, por buena práctica, deberían de ser ratificados, ¿no? Para que el finiquito fuera válido. Aunque esté ratificado, no le quita el derecho al trabajador de que te pueda pensarlo bien y demandarlo al cabo de los 2 meses. Acuérdate que ya no tiene un mes para demandar a la persona, ya tiene 2 meses para pensársela después de que te haya firmado o no el finiquito y te pueda demandar. En el caso de que sea una baja y haya cierta rispidez porque es una pequeña rescisión de contrato, porque probablemente están acabando en malos términos, el proceso como lo tenemos ahorita es, pues el trabajador va, te demanda, ya no lo conocemos, te llega el citatorio, se hacen los 3 careos y en esos 3 careos se define si se paga o no, ¿no? O si llegas a un acuerdo o si se turna la demanda. A partir del 1 de noviembre ya no va a ser así. Prácticamente estamos un mes de esto. A partir del 1 de noviembre lo que va a pasar es que primero tú debes de negociar con tu trabajador. Si llegan a un acuerdo, te metes al sistema de ellos y le dices, sí, yo soy la razón social tal, estoy haciendo un convenio de pago con este trabajador, desglosado en estos conceptos y estos importes. Y te van a expedir una constancia hasta donde lo han indicado, ¿no? Esta constancia se va a imprimir en 2 tantos, una para el trabajador, una para ti, y esta constancia es la que va a avalar que llegaron a un acuerdo mutuo sin la necesidad de acudir al nuevo centro de conciliación. En caso de que no lleguen a un acuerdo, caso contrario, pues entonces aún así tienes que llenarlo y poner ahí, tratamos de acordar, de negociar estos conceptos con estos importes, no llegamos a ningún acuerdo, se imprime la constancia, le das una al trabajador, una te quedas tú, y ya el trabajador con esa constancia va al nuevo centro y les dice, oye, mira, tratamos de negociar, no llegamos a un acuerdo, siento que no es lo legal, siento que no está completo, no lo sé. Y pues bueno, ahora sí vengo a demandar, ¿no? Y entonces el nuevo centro de conciliación lo que hace es que recibe la constancia, toma el caso y entonces empieza el proceso que pues conocemos hasta ahora, ¿no? Empiezan los primeros careos, me parece que de 3 se va a bajar a 2 citas, que son las 2 conciliatorias, y después de ahí, pues bueno, ya viene, si no hay aún así acuerdo, pues ya viene el proceso de la demanda. El proceso de la demanda laboral tampoco ha cambiado mucho, se va a seguir manejando en un juicio oral donde tiene una duración no mayor a un año de continuidad. Y pues en este año, si el trabajador te gana la demanda, lo vamos a ver más adelante, pero pues ya no es solamente de te pago lo que decía la demanda, realmente no. Ya realmente tienes que pagar lo que te estaban peleando, más los adicionales que son como salarios caídos, probablemente si te la ganan tengas que pagar los 20 días por año. Si tú la ganas, pues bueno, entonces ya sabes, te puedes reinstalar o liquidar, bueno.
Son muchos factores que se vienen a cambio de una relación de trabajo, ¿no? Durante la presentación, como todos los demás webinars, por favor, siéntete con la confianza de si tienes duda o algún comentario o algo que no te haya quedado claro, siéntete con toda la confianza y libertad de escribir tu pregunta durante el desarrollo de la presentación. Al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas donde haré todo lo posible por contestarte tu respuesta. Si por alguna razón no tengo respuesta en ese momento a tu pregunta, no te preocupes, me la llevo de tarea, la consulto con unos especialistas en caso de que no esté en mis manos hacerlo y te damos respuesta hoy en el transcurso del día, más tardar a través del correo, ¿vale? Bueno, vamos a meternos un poquito más en materia. Para pagar un finiquito de liquidación existen 3 tipos de salario, ¿no? Y estos 3 tipos de salario se tutelan en la Ley Federal de Trabajo. Cuando se habla por cuota diaria, lo vemos en el artículo 82-83 Ley Federal de Trabajo. Cuota diaria es a lo que nosotros conocemos como salario diario. Hasta ahí no hay más. Cuando hablamos de, y con cuota diaria, pues pagas aguinaldo, vacaciones, prima y alguna otra incidencia que te haya quedado por deber. Ejemplo, en el finiquito te estoy pagando aguinaldo, vacaciones, prima y te estoy pagando unas horas extras y te estoy pagando un descanso trabajado. Bueno, todo eso es con salario diario, es cuota diaria, ¿no? Lo que se paga con salario diario integrado, que a veces muchos cometemos el error de que cuando se habla de salario diario integrado nos referimos al integrado de la Ley del Seguro Social, artículo 27 de la Ley del Seguro Social, lo cual pues es incorrecto. Cuando hablamos en materia, y esto es para dividirlo, cuando hablamos en materia laboral, hablamos de salario diario integrado de acuerdo al artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo, donde te dice que tienes que tomar la cuota diaria, irte para atrás 30 días, ver qué le pagaste al trabajador en esos 30 días, sacar un gran total, lo divides en los 30 días y esa fracción que te dé lo sumas a la cuota diaria y ese es tu salario diario integrado para pagar la parte de que conocemos como indemnización, que serían los 3 meses de salario, ¿no? Y alguna otra indemnización que vamos a ver más adelante que nos norma o nos tutela el artículo 50 del mismo ordenamiento. Cuando hablamos de materia, fíjate la separación, cuando hablamos, aquí hablamos en materia laboral de cuota diaria, pagos variables que los fraccionas a 30 días, los sumas y tienes un integrado. Cuando hablamos de materia de seguridad social, nos referimos al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, donde acá tomas el salario integrado, pero ya integrado por derechos laborales, cuota diaria, y a esto te echas un bimestre para atrás, 2 meses hacia atrás de todo lo pago variable al trabajador, lo divides entre los días del bimestre, pueden ser un bimestre de 59, todos los demás de 60 a 61 días, y esa fracción la sumas a tu salario base de cotización y te da un salario mixto, porque se comprende de un salario fijo, que es cuota diaria más derechos laborales, y de una parte variable, que es lo que le pagaste en un bimestre al trabajador. La suma de esos dos te da como resultado un salario mixto, que es el que tú enteras cada bimestre al Seguro Social. Entonces, esa es la gran diferencia. Salario base de cotización, artículo 27, Ley del Seguro Social. Salario diario integrado, artículo 84, Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, este salario integrado es el que nos sirve para pagar indemnizaciones, tanto los 3 meses como la parte de las indemnizaciones que nos tutela el artículo 50 que vamos a ver más adelante durante el desarrollo, ¿no? Y el salario mínimo, que prácticamente el salario mínimo es lo que se le conoce al pago de la prima de antigüedad. Ahora, aquí hay 2 criterios únicamente. En varios estados de la República, desgraciadamente, lo que toman como parte de pagar una prima dominical o como la base de pagar la prima de antigüedad, perdón, es la UMA, que hoy en día vale 86, 88 multiplicada por 2, dices, bueno, esta es mi base para pagar la prima de antigüedad.
En otros estados se sigue tomando el criterio de pagarlo a salario mínimo hasta que la disposición legalmente diga que se tenga que tomar una. Yo te recomiendo que sí te apegues a lo que es el salario mínimo para el pago de la prima de antigüedad. Prácticamente el ordenamiento de la ley, en algunas partes dice UMA, no en todas. Recordemos que cuando hubo la desvinculación del salario mínimo a UMA en el ejercicio fiscal 2016, dijeron que iban a dar 5 años para que las leyes cambiaran todo lo que querían decir con salario mínimo a UMA. Y estos 5 años se terminan ahora el 31 de diciembre del 2021, es decir, todavía les queda año y algunos meses para que cambien los ordenamientos. Mientras eso no cambie, pues por eso es que tenemos dividido el criterio de en algunos casos tomar UMA, en algunos casos tomar salario mínimo, ¿no? Lo recomendable por ahora es tomar salario mínimo, bueno, porque así lo ves en la fracción. Ahora, ¿qué no forma parte del salario integrado? Y esto también es básico para la integración del salario de acuerdo. Recordemos que estamos en materia laboral, estamos hablando del artículo 84, Ley Federal de Trabajo. Lo que no forma parte son los viáticos, gastos reembolsables o gastos de automóvil. Recuerda que la Ley Federal de Trabajo no te forma parte de integración del salario las prestaciones o derechos, sí, las prestaciones que le pagues al trabajador en especie o en dinero, pero que son como utilizados como instrumento de trabajo. Fíjate, ahí hay un gancho, ¿no? Yo le pagué a un trabajador religiosamente cada mes 3,000 pesos de viáticos. Fíjate el ejemplo, ¿eh? Cada mes es un vendedor y cada mes le depositaba yo 3,000 pesos de viáticos. Le expido, en materia fiscal, le expido un CFDI de acuerdo al escenario número 3, donde le justifico y le digo si está exento y grabado y demás. Fíjate nada más el ejemplo que vamos a dar. En materia fiscal, y esto lo encuentras en el artículo 93 de la ley del ISR, donde te habla de qué se considera ingreso para un trabajador. La ley fiscal te dice que se considera ingreso de un trabajador todo aquello que se le pague al trabajador recurrentemente, es la regla. Recurrentemente se considera ingreso y forma parte de su ingreso para el trabajador. Por la ley fiscal, parecería que los viáticos, al ser pagados recurrentes y religiosamente cada mes 3,000 pesos, sí formarían parte del salario diario integrado. Pero en materia laboral, los viáticos no forman parte del salario diario integrado porque se ocupa con la finalidad de que la persona haga su trabajo o represente al patrón en alguna circunstancia. Eso es como finalidad del viático en materia laboral. En materia fiscal sí se considera parte integrante del salario porque lo depositas a su cuenta bancaria de entrada. Existe un pago vinculado entre la razón social patrón al trabajador y hay la expedición de un CFDI comprobatorio. Para este criterio, que teníamos los dos criterios, salió una jurisprudencia. Y la jurisprudencia te indica que los viáticos sí forman parte del salario diario integrado, siempre y cuando se tenga una continuidad de pago de 6 meses continuos por diversos importes y en las transferencias o en los pagos se tutele que es viático, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Si tú a la persona le pagas 6 meses continuos de viáticos, puede ser que brinque de año o no, puede ser que los 6 meses sean del mismo año, no pasa nada. En materia laboral, pues no, recuérdate que es todo, no, no se corta cada brinco de año, ¿no? Es toda la relación de trabajo. Entonces, esta jurisprudencia lo que te dice es los viáticos sí forman parte del salario del trabajador, siempre y cuando tengan el depósito continuo de 6 meses seguidos y se especifique que era viático, ¿no? O sea,
Entonces ahí ten cuidado porque te pueden pelear la integración del pago de viáticos en la integración de salario y con este salario integrado se cuantifica la parte de las indemnizaciones, ya sean los 3 meses o las otras indemnizaciones dependiendo del tipo de contrato que pudo haber existido dentro del centro de trabajo. Entonces ahí habría que tener cuidado con esa parte. Cuando llegamos a la parte de indemnizaciones, que ya vamos a entrar al estudio del artículo 50 de la Ley de Trabajo, hay varios tipos de indemnizaciones adicionales que se tendrían que sustentar en pago en una liquidación. Por eso yo les decía, cuando hablamos de liquidación muchas veces decimos, pues es pago de pasivos laborales, 3 meses de salario, prima de antigüedad, y los 20 días por año, lo más apegado al criterio es, pues no los pago a menos de que exista una demanda de por medio y la demanda te la gane el trabajador. Solamente así pagas los 20 días por año y a eso se le conoce como una liquidación ya al 100%, ¿no? Pero cuando hablamos de una liquidación constitucional realmente apegados a la ley, son esos conceptos más adicionales estos que muy pocos centros de trabajo lo hacen. Lo que estamos previendo es que a partir del 1 de noviembre que entren en juego los nuevos centros de conciliación y arbitraje, pues ¿qué te crees? Que como ellos ya van a estar en materia imparcial y van a estar viendo los acuerdos que se hacen y demás, muy probablemente sí van a tomar en cuenta estas indemnizaciones. Entonces, te va a salir más barato hacer el acuerdo con el trabajador y ponerlo y registrarlo más bien en el nuevo centro, que si lo dejas que se vaya, porque estos con el nuevo criterio que parece ser que sí van a entrar fuerte, pues es de que no importa que le pague los 3 meses. Fíjate, el escenario 1, de acuerdo al artículo 50, si la relación de trabajo es por un contrato determinado y esta es menor a 1 año, le tienes que pagar una cantidad igual al importe de los salarios que percibió de la mitad del tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Tienes una relación de trabajo con un trabajador. Su contrato es de 4 meses. Por alguna razón lo das de baja, ¿no? Y lo vas a liquidar. Al trabajador le vas a pagar aguinaldo, vacaciones, prima, vacacional, prima de antigüedad, parte proporcional de acuerdo a la jurisprudencia. Le vas a pagar 3 meses de salario, en el supuesto, es un ejemplo, 3 meses de salario, y adicional le tienes que pagar 2 meses de salario más de indemnización, de acuerdo al artículo 50, y ese es el primer escenario. Si es un contrato de tiempo determinado y tiene una vigencia menor a 1 año, pártelo a la mitad y eso se lo das como una liquidación adicional a la de los 3 meses. Entonces ya estamos hablando que en bolsa acumulada se puede llevar 5 meses de indemnización, ¿vale? Recuerda que las indemnizaciones se pagan con salario integrado, no es con cuota diaria, es con integrado. Entonces va a salir más caro si no se hace un acuerdo previo antes o si no se negocia antes. Y ese es el primer escenario. El segundo escenario es, puedes tener a este mismo trabajador, pero ya excedió de 1 año. Ya tiene 1 año, 2 meses, ¿no? Tiene 14 meses. Pasa lo mismo, lo vas a desvincular. Pagas los mismos extractos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, los 3 meses de salario, esos son los de cajón. Y adicional, ahora lo que tienes que hacer es que como ya pasa del año, le tienes que pagar 6 meses adicionales de indemnización. Ya no estamos hablando de solamente 3 meses. Ahora estamos hablando que la persona se va a llevar 6 meses de indemnización en bolsa acumulada, de pura indemnización y cuantificando el salario integrado. Y estas cosas son por ley, van a venir ahora con el nuevo ejercicio de los centros de conciliación. Estamos a 1 mes de que esto entre en vigor en 7 estados, ¿sale? Querétaro
Guanajuato y me parece que la demarcación de Puebla están para segunda fase. Ahorita las primeras fases es Ciudad de México, me parece que el Estado de México y se me fueron los otros 4 estados, pero se los pasamos en un comunicado que esto sí te mueve mucho a la parte de negociación de una liquidación, de una desvinculación, incluso si hablamos de una rescisión de contrato, donde muchas veces parecería que tuviéramos todo el sustento legal para hacer una rescisión de contrato, pero ya en la vida real resulta que la prueba no estaba tan fuerte, te tiran la rescisión y te demandan el despido injustificado, te va a salir demasiado caro, ¿no? Ahora, el siguiente escenario es, imagínate la relación de trabajo por tiempo indeterminado, ya tiene planta, bueno, en este hecho se paga la indemnización 3 meses, los 20 días de salario por cada año prestado, ¿no? Y estas indemnizaciones de las que hablamos, pues son adicionales a los 3 meses, era lo que les decía, en el artículo 50 se ven estas indemnizaciones donde son adicionales a los 3 meses. Entonces, realmente sí te recomiendo empezar a crear una estrategia. Estamos a un mes de que esto empiece a ser volátil, empiecen los primeros amparos, seguramente en este nuevo sistema. Recordemos que este nuevo sistema pues también no es el sistema tradicional que nosotros conocemos de negociación en una demanda laboral. Es un nuevo sistema que viene con toda la virtud de, y ha sido su eslogan, de dar beneficio y ayudar al trabajador. Y cuando engloban trabajador, no hacen una desvinculación de trabajador malicioso, trabajador que vive de demandas, trabajador que viene y hace lo posible para que yo lo corra. Realmente nos va a cambiar el hecho desde el reclutamiento que estamos contratando, cuántas relaciones de trabajo tiene previas a la que yo, si le doy la oportunidad de trabajar conmigo, por qué, a lo mejor especular un poco más en decir, oye, ¿y por qué has sido bajas de tus otros centros de trabajo? Tal vez aquí ya tome más funcionamiento la parte de pedir recomendación, las cartas de recomendación laboral, el hacer el famoso estudio socioeconómico, ¿no? Donde ahí se hace la parte de investigación laboral, tal vez ya empieza a cobrar más relevancia con todo esto. Y no es que vayamos a discriminar a una persona en la contratación, pero sí por lo menos tienes más pauta para elegir si realmente estás seguro de contratar un riesgo laboral, porque lo que estás haciendo es contratar un riesgo laboral que te va a durar tenerlo trabajando 4 o 6 meses, al cabo va a ser algo para que tú lo corras y te demande, y en esta demanda posiblemente te la ganen y te salga más caro, ¿no? Que si se pudo haber hecho algo previo. Hablando de los 20 días por año de servicio, realmente los 20 días por año de servicio no se pagan en cualquier tipo de liquidación, se pagan únicamente en las liquidaciones durante hubo una demanda y esta demanda la ganó el trabajador. Si no hay demanda de por medio y solamente es un acuerdo de buena fe entre patrón-trabajador, realmente lo estás pagando de buena onda. Y la buena onda, pues tú la cuantificas en cuanto le quieras dar. Muchos tienen el criterio de decir, no, yo realmente le quiero pagar los 20 días porque no le quiero dejar ninguna puerta abierta que me demande después. Bueno, si tú lo tienes así dentro de tus políticas o normas de la empresa, está bien. Nadie te dice que está mal. Nada más lo que te tratamos de decir es que eso que tú estás haciendo de buena fe o de buena onda, pues es justamente eso, pagar lo adicional porque los 20 días por año únicamente se pagan mediante demanda y exclusivamente cuando el trabajador te gana la demanda, y ahí están los sustentos que ustedes pueden encontrar donde avala lo que les estoy diciendo, ¿vale? Ahora, los tipos de salario para un finiquito liquidación, ya lo habíamos visto previamente, existe el salario cuota diaria, salario diario integrado, artículo 84, cuota diaria 82-83,
y el salario mínimo, artículos 162, 482 y 83, ¿no? Que son los de la prima de antigüedad. Pero, fíjate bien, ahora vamos a hablar de salarios vencidos o caídos. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, en la actualidad lo que pasa es que existe un proceso legal donde, o existe una desvinculación donde no se terminó bien, existe rispidez, el empleado va a demanda, vienen las 3 conciliatorias, no hay arreglo, se turna a demanda. La demanda hoy en día, de acuerdo a los nuevos juicios orales, solamente tiene como máximo la duración de 1 año, ¿no? Ya tienes 1 año. Durante ese año, sí o sí, se tiene que arreglar y debe de haber una sentencia. Favor patrón, favor trabajador, no lo sé, pero debe de existir una sentencia. Si por alguna razón la sentencia te la ganan, pues te van a ordenar pagar la liquidación. Y no es solamente lo que se tenga, en la actualidad pues es solamente lo que se tiene en el papel, lo que están demandando en papel. Lo que se pretende llegar con, ahora entrando en vigor esto que es a partir del 1 de noviembre, es no importa lo que diga el papel, la ley dice que tienes que considerar los salarios caídos, súmalos inmediatamente. Entonces, los salarios caídos tienen un pro y contra para pagar. Los salarios caídos se pagan con salario cuota diaria. Si en el inter de ese año de demanda la posición o el puesto de trabajo debió haber tenido un incremento de salario por evaluación de puesto de acuerdo a un contrato sindical o por mero ejercicio de la empresa que tenía su política de aumento de salario, si el trabajador lo dice durante la demanda, entonces debes de pagar estos salarios caídos con el salario diario y si hubiera tenido el aumento de salario también valuados a 1 año, muy independiente de la tasa de interés que esto te vaya a devengar, ¿sale? Y si te reclaman los 3 meses de indemnización, pues esto se paga, ya lo habíamos visto, con salario integrado. Recuerda que todas las indemnizaciones que se pagan en una liquidación, 3 meses, la proporcionalidad del contrato determinado, los 6 meses de salario o las liquidaciones de las indemnizaciones del artículo 58, todo esto se paga con salario integrado y ese lo ves en el artículo 84. Con salario diario, que es lo más común que se le conoce, cuota diaria, se paga aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ¿sale? No vayas a cometer el error de pagar aguinaldo, vacaciones y prima con salario integrado porque estarías pagando de más y no vayas a cometer el error de en la liquidación, indemnización, pagar con el salario diario la parte de las indemnizaciones porque aparte de que se firme el acuerdo de ratificación de la liquidación, puede venir otra queja después de decirte, oye, sí me lo pagaron, pero no me lo pagaron con el salario que debía de ser, me deben una lanita extra. ¿Y te pueden reclamar? Pues sí, claro que sí, te pueden volver a reclamar. Eso pues no se quita y no te lo puedes quitar. Ahora, yo te comentaba al principio, recuerda, te hago hincapié, cuando se tienen finiquitos por parte de buena fe, es decir, la persona se acerca, renuncia, tú le das a firmar la renuncia, le das a firmar el finiquito, le das el cheque o transferencia que avale el pago de los derechos laborales, pues tú te quedas con el finiquito firmado y extiendes una copia al trabajador, porque ahora es derecho del trabajador tener la copia, y eso sí te lo pueden pelear si no lo das. Entonces, agua, si no lo das, le das la copia al trabajador. Ese finiquito en la operación normal, lo voy a poner así, en la operación normal, pues solamente se archiva en el expediente del trabajador y no pasa nada. Pero no sé si te ha pasado, yo supongo que sí, si no te lo comento. La persona tiene 2 meses ahora para pensar, híjoles, habré hecho bien en renunciar cuando tenía estas cosas por detrás, hostigamiento laboral, que le hayan hablado mal, no lo sé. Pero tiene 2 meses para pensarlo. Y en estos 2 meses el trabajador decide
sí demandar, ¿no? Y entonces, no sé si te ha pasado en el mundo de derecho laboral que tu abogado te dice, híjole, ¿sabes qué? Autorízame una pericial para que venga el perito y me diga si la firma es del trabajador, si la tinta tiene la antigüedad que se dice y demás cosas, ¿no? Los finiquitos, realmente tú de buena fe los puedes ir a ratificar a la Secretaría del Trabajo, Junta de Conciliación, y te evitas este paso. Si la persona te demanda y de por medio está la palabra de una pericial que necesiten comprobar firmas, antigüedad de tinta y demás cosas, te evitas este paso porque el finiquito ya está ratificado. Este proceso de ratificar el finiquito no te cuesta nada, solamente es hacer un proceso en la Secretaría de Trabajo o Junta de Conciliación. No pasa nada. Y recuerda que en cualquier finiquito que tú le des a alguna persona, finiquito liquidación, siempre, siempre, siempre debes de desglosar los conceptos por el importe que le estás pagando, así como los conceptos y el importe que le estás quitando como deducción. Ejemplo, el ISR es el más común, pero si tuvieran Infonavit, Fonacot todavía, pues se pueden retener del finiquito, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que se me hace muy importante comentarlo, que también lo vamos anticipando. Otro hecho que también va a cambiar sustancialmente es cuando nosotros damos de baja por abandono, ¿no? O las famosas bajas por ausentismo, que es el criterio más común que luego se utiliza. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, imagínate el ejemplo. Tienes un trabajador que vive en una nómina semanal de lunes a domingo. En esa nómina semanal, y ese es un caso de la vida real, ahora sí que es un caso de la vida real, ¿eh? Tienes un trabajador de lunes a domingo, la persona te falta 2 días en esa semana. Tú en tu centro de trabajo pagas la nómina a nómina vencida. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, hoy que es miércoles, que esta persona te faltó 2 días y vas y quieres hacer tu entrevista de ausentismo. Entonces, cuando vas a querer hacer tu entrevista de ausentismo, resulta que la persona de esta semana que se paga la siguiente ya lleva 3 faltas, lunes, martes y miércoles. Y lo que se hace comúnmente es agarrar y decir, ¿sabes qué? Lo voy a dar de baja ya por ausentismo. La semana pasada esta persona faltó 2 días y esta semana lleva 3, ya baja. Y en la vida real lo que se hace es que tú ya tienes un CFDI timbrado de la nómina pasada con 2 faltas. Y hasta ahí todo va bien. Y en el finiquito, el error 1 que se comete es que pones las percepciones y en deducciones le pones las 3 faltas que tiene el trabajador de esta semana. Con eso juntas tus 5 faltas y dices, esta es mi baja por ausentismo. A partir del noviembre, esto ya no va a poder ser así. Y te lo voy comentando, el proceso tiene que cambiar y tú lo tienes que ajustar. El sustento legal para avalar el pago al trabajador es el CFDI, de acuerdo a la jurisprudencia que nació en el 2017, ¿sale? Donde el CFDI ya forma parte como sustento legal en la Junta de Conciliación o Secretaría de Trabajo en materia laboral. No puedes avalar una baja por ausentismo cuando el finiquito vas a justificar las otras faltas que te van a llevar a la terminación de trabajo. El finiquito, como se ve, el finiquito ya es el resultado de algo que falló o pasó durante la relación de trabajo, que es la persona ya tuvo 5 faltas en la nómina normal. Y esto lo compruebo porque tengo el CFDI timbrado de la semana 1 con 2 faltas y semana 2 con 3 o los 7 días de falta en la semana. Y el resultado de estas faltas es mi finiquito. Fíjate bien,
Si hoy en día lo que se hace es decir, en la nómina normal tengo 2 faltas y en el finiquito le meto las otras 3 faltas que me llevan a las 5 faltas y termino la relación de trabajo. Esto va a cambiar, ya no va a ser así. Tienes que ajustar tu proceso. Ahora te lo repito, el nuevo proceso es que el CFDI realmente tengas arriba de las 3 faltas para justificar la desvinculación, el resultado que ya es el finiquito por ausentismo, ¿sale? Ya no va a ser válido aplicar faltas en el finiquito para justificar tus bajas por ausentismo. Las bajas por ausentismo ya se tienen que tutelar en la nómina normal, timbradas en el CFDI, para que como resultado de esas faltas te dé el finiquito, ¿sale? Y acuérdate que, regresando a materia, los acuerdos que estén fuera de la Secretaría de Trabajo o Junta Local, pues bueno, para esto tenemos un sustento que es el artículo 987 de la Ley de Trabajo, que te dice que cuando los trabajadores lleguen a un convenio, pero fuera de la Junta, podrán ir a la Junta a solicitar la aprobación o ratificación. Esto pues prácticamente es un derecho que la Ley Federal de Trabajo le da a los trabajadores, eso lo ves en el artículo 33, y habla de derechos irrenunciables al pago, exigencias de pago o pago o exigencias de derechos laborales, ¿no? Y este pues plenamente es un ejercicio de derecho, por lo cual sí no puede negarse a no hacerlo porque es un derecho y una obligación del trabajador. Y en caso de que en el finiquito liquidación no tengas el importe para pagar de PTU, pues bueno, no pasa nada. Eso se va a seguir manejando como hasta ahora se ha hecho. Se deja el salvo de hecho cuando se haga el ejercicio pleno de la PTU y muy probablemente, de acuerdo a la disposición, pues en el mes de mayo vas a pagar muy probablemente PTU de activos y a partir del 1 de junio y hasta el siguiente mayo vas a poder pagar PTU de bajas. Recuerda que hablando en materia PTU tienen un año de ejercicio, no es con un ejercicio cumplido, puede brincar de ejercicio el derecho a exigir el pago de la PTU, ¿sale? Espero que la información que se les brindó haya sido de su utilidad y todos quedamos en el entendido del nuevo proceso que se nos viene para empezar a hacer las adecuaciones. Estamos a un mes de que este nuevo proyecto ingrese y pues bueno, nos va a cambiar un poquito la desvinculación del término laboral. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.